Buenos días, mi nombre es Yamilet Tovar, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta es la cátedra de Derecho Internacional Privado dictada por el profesor José Andrés Malva. A continuación vamos a hablar de algunos aspectos que son de gran relevancia para el derecho internacional privado, como son la contratación internacional, la nacionalidad y el derecho penal internacional. Para empezar, vamos a hablar de lo que son los contratos a nivel internacional. Está definido como aquel que en su conformación posee elementos extranjeros objetivamente relevantes. También se dice que es el contrato celebrado entre personas de diferentes países que involucra el tráfico de bienes y servicios a través de su frontera. Por otra parte, el artículo 1 de la Convención Interamericana de Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales establece que son partes que si las partes del mismo tienen su residencia habitual a su establecimiento en estados partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado parte, es allí donde existe un contrato internacional. Entre los factores a considerar para determinar si es un contrato internacional tenemos la formación, el contenido y los efectos del mismo. Además, los criterios de conexión. Estos criterios de conexión son los que nos van a determinar cuál es la jurisdicción y cuál es el organismo que se va a encargar de este caso. Tenemos que estos criterios de conexión son el lugar de celebración, la ejecución, el lugar de ubicación del bien, la nacionalidad, la residencia de las partes, la sede o establecimiento de las personas jurídicas. Existen factores de conexión flexibles que son los que permiten mayor discrecionalidad al decisor. Uno de los principios que se aplica para determinar la ley en la contratación internacional es el principio de proximidad. Este principio de proximidad conlleva un análisis de las circunstancias y las indicaciones presuntivas del caso. Además, uno de los aspectos fundamentales que determinar es cuál es la voluntad de las partes. En cuanto a la nacionalidad, nos encontramos con que es el vínculo jurídico, político, social de un individuo con su Estado. La ciudadanía es el resultado de tener una nacionalidad y es la que nos genera los derechos y obligaciones. En Venezuela tiene su base constitucional en los artículos del 32 al 38 y su base legal en la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, la cual contempla también lo que son los ciudadanos extranjeros. Extranjero es aquel que no pertenece a un país en el que está residenciado, temporal o definitivamente. Al respecto, la Constitución le da igualdad en el trato, mas no tiene igualdad en todos los derechos de la parte política. Se rigen por la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía y la Ley de Extranjería y Migración. Un aspecto fundamental del derecho internacional es el derecho penal internacional, la cual es una rama del derecho internacional que afirma y regula la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales. Además, también se conceptualiza como la rama del derecho por la cual se prohíben ciertas categorías de conductas consideradas delitos graves. Se regulan procedimientos para la investigación, el enjuiciamiento y el castigo. Los crímenes que persigue el derecho internacional son, el derecho penal internacional son el genocidio, la lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Sus organismos jurisdiccionales son los tribunales ACON, los tribunales híbridos y la Corte Penal Internacional, la cual es de carácter permanente y ha significado un gran avance en cuanto a los derechos penales internacionales.
Los principios por los cuales se rige el derecho penal internacional son los de jurisdicción extraterritorial, donde se manifiesta que los estados pueden extender el ámbito de aplicación de su ley. El de universalidad, donde para perseguir un crimen no importa el lugar donde se cometió ni la nacionalidad del victimario ni de la víctima. La imprescriptibilidad, establecida en el artículo 29 del Estatuto de Roma, que establece que no prescriben ni los lapsos de enunciamiento ni los lapsos de ejecución en la ley penal internacional, establecida en el Estatuto de Roma, que es la base legal de la Corte Penal Internacional. La misma establece las formas de responsabilidad penal, que son la responsabilidad penal individual y la responsabilidad penal de los superiores. La responsabilidad penal individual es la del hecho de hacer, es aquel que comete, que participa, que tiene la intención de cometer un crimen considerado internacionalmente. Y la responsabilidad penal de los superiores es la de no hacer, la de omitir, la de permitir la realización de estos crímenes. Para concluir, podemos decir que la contratación internacional tiene características propias y depende además de elementos extranjeros de la voluntad de las partes y del análisis del caso. La nacionalidad es un factor determinante para saber si es el derecho internacional privado el encargado de determinar las leyes y jurisdicción aplicable a un caso. El derecho internacional privado se encarga de crímenes atroces que se cometen en algunos estados. Representa la esperanza para quienes se ven afectados por crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión o genocidio. Gracias.